Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este segundo Diálogos para profundizar en los puntos que hemos tratado que se han planteado como necesarios o los objetivos hacia los cuales debe de ir nuestro sistema sanitario para intentar que sea lo mejor posible y sacados de ese manifiesto por una mejor sanidad. El primer Diálogos trató sobre la asistencia de calidad y sobre una sanidad colaborativa, y en este caso vamos a tratar sobre los profesionales y la transparencia. Y para ello contamos con dos personas que tienen una larguísima trayectoria en el sector sanitario, que fueron participantes los dos del informe del consenso por una sanidad mejor, del cual ha salido el manifiesto, y que cada uno tiene una aportación muy específica en estos temas que se van a tratar hoy, ¿no? Hoy vamos a hablar de los profesionales y de la transparencia, la necesidad de la transparencia en el sector. Sobre los profesionales, es qué decir, ¿no? Creo que la pandemia ha demostrado, históricamente se ha demostrado que lo mejor que tiene nuestro sistema sanitario son los profesionales, pero posiblemente su profesionalidad ha sido directamente proporcional a lo poco que se ha contado con ellos, ¿no? Para poder organizar los servicios, para poder gestionar, para poder contar con ellos en la necesaria formación profesional, en la necesaria mejora, por supuesto en el tema salarial, en donde claramente tenemos los profesionales peor pagados de toda Europa. Y por tanto nosotros abogamos desde el principio por una implicación absoluta en todas las instituciones de los profesionales en el diseño, en la construcción de ese nuevo sistema, de ese sistema sanitario, en ese renacimiento o refundación del sistema sanitario que entendemos que es absolutamente necesaria, y que posiblemente la mejor manera de hacerlo es a través de las sociedades científicas, a través de la Federación de las Sociedades Científicas, que son las que cada uno en su especialidad pueden aportar o poner su granito de arena para el desarrollo de esa especialidad, ¿no? Y por otra parte, hablando del tema de la transparencia, aparte de que estamos en una auténtica situación de ceguera total con respecto a los resultados que tenemos en nuestro país, a diferencia con otros países, entendemos que la transparencia no solamente mejora la competencia del sistema y por tanto favorece la mejora continua, sino que sería el punto de partida para que realmente el sistema se centrara en los pacientes y no en otro tipo de intereses, ¿no? Ni políticos, ni territoriales, ni económicos. En el momento en el que tú estableces un sistema que de manera transparente refleja los resultados sanitarios por especialidad, basado obviamente en ese conocimiento que tienen que aportar los profesionales a través de las sociedades científicas, pues encontraríamos lógica, o no encontraríamos que no es lógico el tener a lo mejor 20 servicios de neurocirugía en una misma ciudad, o hacer trasplantes en aquellas ciudades, en aquellas comunidades autónomas que tienen una población pequeña, ¿no? Porque esto no es una cuestión de garantizar el servicio, entendemos, sino que la mejor sanidad es garantizar la mejor sanidad posible, los mejores resultados, ¿no? Y eso, es una cosa que desde el IDIS estamos intentando defender desde el principio y promoviéndolo desde hace ya muchos años, de la publicación de los resultados sanitarios acumulados del sector, que es una cosa que tendremos que ir mejorando, pero que pretende de alguna forma meter un poquito de competencia al sistema, ¿no? Bueno, para todo esto contamos con la doctora Roser, que es la presidenta de la Unión Catalana de Hospitales, y que tiene una experiencia de muchísimos años en el sector y una carrera larguísima. Entiendo que Marta les presenta un poco mejor que yo, y contamos también con el doctor Javier Erola, que es el presidente de la Fundación IMAS, que realmente se dedica a
a promover este tema de los resultados sanitarios en colaboración con las sociedades científicas. Acabo dando paso a Marta, a la directora general de la institución, diciendo que nosotros desde el IDIS vamos a intentar seguir empujando con todo nuestro esfuerzo porque haya una mejor sanidad para todos, que rompa los mitos, que rompa barreras y que ahora que ya esperamos que el COVID esté en sus últimos coletazos, aunque obviamente tardará mucho tiempo en desaparecer del todo, si es que lo hace, pero si ya teníamos un sistema sanitario que antes del COVID pues estaba bastante tocado, pues después del COVID de 1 año y medio de paralización de todo, pues todavía la situación es, yo creo que mucho peor, ¿no? Y necesita urgentemente una inyección de reformas que permita pues aspirar a un sistema sanitario como el que todos los españoles quieren tener, y que es para lo que es que en el fondo son los que mandan, ¿no? Que la que manda es la sociedad, o debería de ser la sociedad civil, ¿no? Yo creo que no hay ninguna duda de que los españoles quieren tener los mejores servicios sociales posibles y la sanidad es el principal bastión. Y sin más, me despido. No sé si me he alargado mucho, pero bueno, me han dicho que hay casi 100 personas apuntadas, lo cual me parece que está fenomenal y habla un poco del interés que hay por intentar realmente implementar medidas que mejoren esto, porque creo que hay una gran preocupación en el sector, que son en el fondo los que saben cuál es la situación. Así que nada, les dejo con Marta Villanueva y con nuestros dos ponentes para que discutan sobre estos temas. Gracias, presidente. Buenos días a todos, a todos los que estáis conectados, estos cerca de 100 personas. La sociedad civil, todos nosotros queremos una mejor sanidad y en base a eso la Fundación IDIS trabajó basado en el consenso por una mejor sanidad en este manifiesto que va a ser el espíritu de todo lo que respiremos y vivamos durante el año 2021, ¿no? Como decía el presidente, hoy vamos a tocar dos principios más. Estamos tratando el principio 3 y el principio 9. El principio 3 con los profesionales, saber cómo cuidamos a los que nos cuidan. Y el principio 9, la transparencia, ¿no? Una sanidad transparente, una sanidad donde los datos se gestionen adecuadamente y donde, bueno, pues permita la mejor eficiencia del sistema y la libertad de los pacientes, de las personas, para poder elegir. Y tenemos el privilegio de contar hoy conmigo en este estudio de producción que hemos montado en la propia Fundación IDIS. Estoy presencialmente acompañada por el doctor Javier Elola y también contamos con la participación, en este caso a través de vídeo, de Roser Fernández. Yo querría bueno, nombrar o relatar lo que dice el currículum vitae de estos dos extraordinarios ponentes de forma todo lo breve que pueda, para no comerme la hora del diálogos. El doctor Javier Elola es director de la Fundación IMAS, el Instituto para la Mejora de la Asistencia Sanitaria, y director de Elola Consultores y de la consultoría Gestión en Sanidad. Es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid y especialista en cardiología. Ha sido inspector médico del Cuerpo Sanitario de la Seguridad Social, ha ejercido también como director provincial del InSalud en Madrid y director general de Planificación y Coordinación del Ministerio de Sanidad, entre otros cargos. Realiza además la dirección técnica de los proyectos RECAL y otros relacionados con la calidad y resultados con diferentes sociedades científico-médicas. Buenos días, Javier. Buenos días y muchas gracias por invitarme. Es un placer, es un honor. Y perdona, Marta, porque, como te dije ayer, tengo alergia al polen de las gramíneas y cualquier estornudo o lagrimeo accidental no es debido al COVID-19, sino a la alergia. Estupendo, estamos protegidísimos además.
Gracias por estar aquí. Rusé Fernández, buenos días. Rusé es directora de la Asociación Patronal Unión Catalana de Hospitales. Anteriormente ha ocupado la Secretaría General del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña y la gerencia de la Fundación Guttmann. Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona, con posgrado en Economía de la Salud y Economía del Sector Público. Actualmente Rusé también es presidenta de la Comisión de Salud y Social de Fomento del Trabajo y vicepresidenta de la Comisión de Salud del Colegio de Economistas de Cataluña. Buenos días, Rusé, encantada. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Es un placer. Si os parece, vamos a trabajar los dos principios en dos bloques. Tratemos de hablar de los profesionales, ese manifiesto con los profesionales, y estaremos unos 20 minutos debatiendo en 3 o 4 preguntas que os haré a ambos. Y después tocaremos el tema de transparencia y aprovecho para decirle a todos los que estéis conectados que hay un chat para que puedan hacer y trasladar preguntas a nuestros tertulianos de hoy. Y en los últimos 15 minutos, pues intentaremos evacuar estas preguntas, a ver si nos da tiempo a satisfacer las necesidades de todos los asistentes. Bueno, los profesionales, los recursos estos básicos, estas personas que han hecho tanto por nosotros, estos héroes a los que hemos aplaudido físicamente y seguimos aplaudiendo emocionalmente de manera constante y que viven en un entorno, como todos, absolutamente cambiante. Es decir, los procesos, las estructuras, los valores, las estrategias, hasta el liderazgo ha cambiado. Estamos todos muy retados profesionalmente. Pero yo quería hablar o iniciar este debate con una pregunta que lanzo, ¿no? ¿En qué áreas debemos trabajar, a vuestro entender, para garantizar el reconocimiento a estos profesionales? Y también os lanzo, ¿no? ¿Sería necesario plantear una mejora de los roles de estos profesionales? Lanzo esta pregunta y como queráis, si quieres Javier o Rusé. Lo que te parezca, pues Marta. Javier, venga, inicia. Muchas veces cuando se habla del tema de reconocimiento de los profesionales, a mí me parece que el enfoque no debería ser exactamente ese, sino una cosa que ha dicho, que yo creo que de forma muy acertada, Juan Abarca, el director de IDIS, que es la participación de los profesionales en la organización de los servicios y en el proceso de toma de decisiones de política sanitaria. Entonces, más que decir cómo reconocemos la labor de los profesionales, cómo les tratamos mejor, etcétera, que es un poco paternalista bajo mi punto de vista, desde mi punto de vista lo que hay que hacer es decir, no, los profesionales es el principal activo que tiene el sistema y por lo tanto los vamos a incorporar de verdad en el proceso de toma de decisiones de política sanitaria y en el de organización y gestión de los servicios. Tomar parte en la gestión y en la toma de decisiones. Eso. ¿No? Ajá. Rusé. Yo en este sentido son dos ámbitos distintos, el del reconocimiento y el de los roles profesionales. Me centraría ahora en primer lugar en este concepto de reconocimiento y coincido también con Javier. Yo creo que el principal reconocimiento en primer lugar es que las condiciones laborales sean dignas y estables en un nuevo marco de profesionalismo y de nuevos modelos de atención, ¿no? Pero creo que hay un tema importante que es el nivel retributivo de los profesionales y también las políticas de reconocimiento que deben evolucionar de manera importante, adecuadas a estos nuevos valores del profesionalismo. Es decir, las políticas de reconocimiento no pueden ser solo a nivel jerárquico, de ser jefe de servicio, de ser director de área, porque en estos momentos las nuevas generaciones que se incorporan y con gran capacidad también en los centros, debemos tener mecanismos de reconocimiento de sus capacidades, de sus liderazgos
sin que necesariamente tengan que evolucionar a gobernar o ser jefes de servicio en las organizaciones. Es decir, los modelos de reconocimiento deben evolucionar adecuados a las nuevas generaciones que deben ocupar ámbitos de responsabilidad o ámbitos funcionales de cierta referencia. El tema de la carrera profesional es otro elemento muy importante y el sistema de dirección por objetivos, ¿no? Y que permita sumar a los objetivos individuales a los objetivos de la organización y con perspectiva del conjunto del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Y en elementos de condiciones laborales también están las de adaptación a los nuevos modelos de atención que requieren exigencias en los dos sentidos, a los profesionales y a las organizaciones. Evidentemente, los profesionales también deben adaptarse a los modelos de atención no presencial, a la teleasistencia, a la atención a domicilio, a la atención sanitaria, a las residencias, a la mirada comunitaria. Y todo ello requiere movilidad, flexibilidad, capacidad de adaptación, ¿no? Y que estos elementos de flexibilidad en las condiciones laborales no solo deben ser de reconocimiento de la flexibilidad a los profesionales, sino también de los profesionales con el sistema de salud, ¿no? Pero sin duda alguna, en las negociaciones de los convenios, dentro del ámbito de condiciones laborales, debemos incluir la conciliación y los nuevos valores de estos profesionales. La formación continuada también es un elemento muy importante, no solo como un derecho, sino también como un deber. Y en este momento es muy importante la formación continuada ante las nuevas habilidades, en la transformación digital, en los nuevos liderazgos o en los nuevos modelos de interacción con los pacientes, ¿no? Y sin duda alguna también un elemento de reconocimiento y que va ligado al tema retributivo es que antes en el sistema público se podían permitir tener unas retribuciones relativamente bajas porque había una gran compatibilización con la práctica en el sector privado. En este momento las nuevas generaciones, repito, los nuevos profesionales que salen quieren comprometerse en la organización en la que trabajan y muchos de ellos no quieren tener una doble actividad, ¿no? Con lo cual se pone más en relieve la insuficiencia de los niveles retributivos de nuestros profesionales sanitarios. En todo caso, las condiciones laborales, las retributivas, las de dirección por objetivos para que haya incentivos, pero también tener en cuenta todos estos nuevos valores de las nuevas generaciones a la hora de hacer estas políticas de reconocimiento para retener y captar talento en nuestras organizaciones, en nuestro sistema. Y sin duda alguna, un tema muy importante también de reconocimiento, como se decía, era la participación efectiva en la toma de decisiones clínicas, desde un empoderamiento colaborativo, no individual, un empoderamiento colaborativo de los equipos de trabajo. Hemos visto que con la COVID ha sido absolutamente esencial la capacidad de respuesta y de descentralización de la toma de decisiones muy rápida y muy difíciles en los centros, en los planes de contingencia para dar respuesta a la COVID. Ha sido una realidad, debemos incorporar esta realidad en los nuevos convenios laborales, en los nuevos modelos de organización de las entidades. Debemos pasar de informar, educar y formar a los profesionales, a escucharlos, a compartir la toma de decisiones e integrarlos en el sistema de salud. Sí, yo creo que en ese sentido sería como actualizar, ¿no? Actualizar los votos de relación con los profesionales, que en este sentido yo creo que con independencia del sector del que estemos hablando, lo que comentaba Roser es algo que se tiene que interiorizar en estas nuevas formas de interacción y de relación con los profesionales, ¿verdad, sí, Javier? Yo creo que lo que comenta Roser y lo que apostillas tú, Marta, a mí me parece que hay un tema de fondo, porque ella ha hablado de los convenios. Bueno, para la inmensa mayoría de los profesionales de salud del Sistema Nacional de Salud no existen convenios. Cuando se habla del desgaste de materiales del Sistema Nacional de Salud, se olvida que no solamente hay desgaste de materiales, sino problemas de diseño iniciales. En este sentido, os voy a contar una anécdota
que es ya muy antigua porque es del año 85, un poquito antes de aprobar la Ley General de Sanidad, que es cómo se decidió el estatus del personal del Sistema Nacional de Salud. En ese momento yo había venido en una comisión de servicio para apoyar al Ministerio de Sanidad y el Ministerio tenía un vocal asesor en la época del ministro Lluch, que era el encargado de negociar la Ley General de Sanidad. Y un día el ministro nos dijo, oye, acercaros, Pedro Pablo Mansilla se llamaba esta persona, y yo al Parlamento para hablar con los representantes de UGT sobre el tema del estatus del personal del Sistema Nacional de Salud. Nos entrevistamos antes, el Partido Socialista tenía representantes de la UGT como parlamentarios, hasta la ruptura de Nicolás Redondo con Felipe González. Fuimos allí, nos entrevistamos con los responsables de administraciones públicas, que eran Justo Zambrana y José María Zufiaur, y lo que nos dijeron es: los compañeros del UGT han decidido que sigan siendo estatutarios. Bien, es decir, esa toma de decisión en un elemento tan importante no fue fundamentada en un diálogo con los profesionales, ni en un debate sobre cuál era el estatus más adecuado para los profesionales sanitarios. Fue una decisión arbitraria de una organización sindical en un momento determinado. ¿Qué nos llevó? ¿A qué nos ha llevado eso? A que en ausencia de desarrollo normativo de ese estatuto, que era de la época franquista, lo han ido aproximando a un estatus funcionarial. Eso es una excepción en toda Europa. No existe país que tenga a los médicos o a las enfermeras como funcionarios. Son contratados laborales, tienen convenios, negocian, etc. Pero esa negociación de las condiciones laborales, económicas, etc., no existe, existe en el marco funcionarial, pero no existe en el marco de una convención entre ambas partes, que sería un régimen más adecuado al estatus que tienen los profesionales en todos los países de Europa. Ese fue un tema que ya tratamos, si se acuerdan ustedes, en el primer Diálogos del año, cuando hablábamos del tema de la colaboración y del tema de la asistencia de calidad, ¿no? La necesidad de versionar la legislación a una versión más actual, porque parece que lo que nos rige no da respuesta a nuestra realidad. No tiene sentido hablar de reconocimiento, negociación, en fin, de estas cosas que suenan tan bien, si realmente no se modifica el estatus. Hay una legislación que es más reciente, que es el estatus del empleado público, que se impulsó Jordi Sevilla mientras estuvo en el Ministerio de Administraciones Públicas, que puede permitir un desarrollo mucho más adecuado que el que tenemos en la actualidad para la mayor parte del personal del Sistema Nacional de Salud. Bueno, tenemos un sistema distinto, ¿no? Un 65% de los profesionales no son estatutarios del Sistema Nacional de Salud, sino que forman parte de la sanidad concertada. Y solo un 35% del Sistema Nacional de la Salud es de gestión directa y con profesionales estatutarios, ¿no? Pero independientemente de esta realidad, seguramente un elemento que también queríamos proponer en los presupuestos generales del Estado es que se incluyera algún elemento normativo que diferenciara lo que son limitaciones de masa salarial, de reposición, de condiciones laborales de los funcionarios administrativos, del sector administrativo de la administración, de los profesionales que trabajan en las estructuras públicas de prestación de servicios, como pueden ser las sanitarias. Sería un primer paso que la Administración del Estado para el conjunto del Sistema Nacional de la Salud estableciera unos marcos normativos mucho más adecuados a la realidad de los profesionales que prestan estos servicios y que debemos ser competitivos y retener y captar talento con los profesionales de otros países, ¿no? Pero aparte de ello también, y como comentaba Javier, hay un tema
que deberíamos confluir en el objetivo, escuchar a los profesionales que están en las organizaciones, lo que ellos quieren de flexibilidad, de políticas de reconocimiento. Y el primero que debe escuchar esta nueva realidad son los propios sindicatos, porque son los propios sindicatos los que muchas veces, como comentaba Javier, se resisten a evolucionar en los entornos de los marcos laborales y normativos. En relación con lo que dice Rousset, totalmente de acuerdo. Yo hablaba del Sistema Nacional de Salud en su conjunto, en que la situación es más que inversa a la de Cataluña, en donde la mayor parte de los profesionales son, entre comillas, estatutarios y por lo tanto con un régimen muy parecido al de los funcionarios públicos. Yo, más que impulsar cambios normativos en la administración, que hay que impulsarlos en la administración central, lo que impulsaría es una negociación de las administraciones públicas con las entidades científico-profesionales. Es decir, que sean ellas las que expresen no solamente la representación sindical, sino la representación científico-profesional que se realiza a través de los colegios profesionales y de las sociedades científico-médicas, porque es además como se han desarrollado los estatutos del personal médico y también de enfermería de la mayor parte de los servicios de salud de los países europeos. Entonces, es necesario captar talento, retenerlo, cultivarlo, que los profesionales se impliquen. Bueno, pues vamos a trabajar junto con los profesionales para desarrollar ese estatuto que no lo necesitan solamente los profesionales, es que lo necesita la sociedad española para prestar mejores servicios. Sí, yo que sería un win-win para todas las partes en ese sentido, ¿no? Si es que el plantear los problemas encima de la mesa y ponerse a trabajar conjuntamente con un concepto que el gobierno muchas veces, o los gobiernos dicen, estamos cogobernando, cuando se refieren a, está gobernando la administración central con las comunidades autónomas. Pero ese no es el concepto de cogobernanza que tiene la Organización Mundial de la Salud, por poner un ejemplo, que es trabajar con todos los agentes implicados, las administraciones públicas, por supuesto, pero también los profesionales a través de sus asociaciones científicas. Sí, desde luego, contar con todos. Y perdona, porque sí, no se me puede olvidar, y los pacientes, que también es un agente muy importante. Hombre, desde luego, fundamental, ¿no? El centro, o así decimos que es, pero vamos, tendría que tomar más parte su voz y su opinión. Lo que nos ha dejado, entre otras cosas, esta época más crítica del COVID-19 es que los profesionales han tenido que adaptarse a nuevas formas, maneras, procedimientos, nuevos sistemas de trabajar, un nuevo entorno, ¿no? Y entonces, ¿cómo creéis o cómo abordar estas nuevas formas de trabajo y los cambios en la organización del trabajo que van a tener los profesionales? Bueno, incluida la digitalización, que eso también es un reto importante de cara a los profesionales. Vamos a ver, Marta, yo creo que seguramente Rousset tendrá la misma impresión que yo. Los profesionales son los grandes héroes de la adaptación del Sistema Nacional de Salud en la época de la pandemia. Es decir, se ha dado un impulso tremendo a formas de teleasistencia, de trabajo en equipo, de romper las barreras que existían entre los servicios sanitarios. Es decir, han dado muchas veces en ausencia de iniciativas de la propia administración, incluso de las gerencias. Han sido los profesionales, médicos, enfermería, los que se han organizado para atender de la mejor manera posible los efectos de la pandemia. Y han dado un impulso, pero muy importante, a los temas de digitalización del sistema, sobre todo en el aspecto de teleasistencia. Creo que Rousset estará de acuerdo conmigo. Sí, totalmente de acuerdo. Hemos visto como precisamente lo que comentábamos antes, la descentralización en la toma de decisiones urgentes, hemos visto la capacidad que tienen los profesionales de transformar el sistema, pero evidentemente lo deben hacer en el marco de unas organizaciones y con coherencia a unos objetivos de políticas públicas, ¿no? Pero yo creo que es muy importante también ver, vamos diciendo esto ha llegado para quedarse, ¿no? Pero vamos viendo que a lo mejor algunas inercias
vuelven a volver y debemos aunarnos todos para que ello no sea así. Por ejemplo, un elemento muy importante es que se van a incorporar también nuevos profesionales. Hemos visto que debe haber una redistribución de roles entre los profesionales existentes, por ejemplo, entre médicos e enfermeras, pero también vemos cómo se están incorporando nuevos profesionales para hacer un enfoque mucho más biopsicosocial o mucho más adecuado a lo que es un perfil de población condicionada por la cronicidad. Y por tanto, no solo debemos curar la enfermedad, sino que debemos abrirnos a la comunidad, hacer política preventiva y de salud pública, pero también cuidar y acompañar a los pacientes crónicos en su domicilio, en sus residencias. Ello quiere decir que los profesionales no solo van a trabajar en una organización y de manera individual, sino que trabajan en un entorno abierto a la comunidad, trabajan en red con los otros centros y niveles asistenciales y además no solo es importante de que haya muchas disciplinas dentro de una organización, sino que haya un trabajo en equipo interdisciplinar, que haya un enfocamiento interdisciplinar del plan terapéutico, un enfocamiento colaborativo de todas las disciplinas en el plan terapéutico. No estamos curando enfermedades, sino personas que tienen enfermedades, ¿no? Con lo cual, este cambio en la organización del trabajo para conseguir que no solo incorporas nuevos roles, sino que trabajen en equipo, trabajen en red con otros centros, además incorporen nuevas tecnologías y además nuevos modelos de atención, como puede ser también no solo la teleasistencia, sino salir al domicilio. Ellos son cambios muy importantes y creo que los profesionales, como decía Javier, si les damos el entorno desde las organizaciones, el entorno de confianza y de trabajo en equipo, son los que seguramente van a liderar estos cambios de futuro, ¿no? Y muchos cambios vienen de abajo hacia arriba y después deberemos ver cómo cambiamos, ¿no?, las estructuras y cómo cambiamos los marcos normativos para que puedan realmente hacer un modelo de atención centrado en la persona. El modelo de atención centrado en la persona precisamente es este cambio en la organización del trabajo y la relación profesional persona y familia. Sí, cambio, novedad, transformación, eso lo tenemos en nuestras vidas desde que el COVID entró en nuestras vidas, pero es momento de tomar decisiones y hacerlo, porque yo creo que las soluciones del pasado no sirven para representar o para solventar ni el presente ni el futuro. Si os parece, pasamos al segundo bloque y luego ya podemos retomar o mezclar profesionales con transparencia para tocar ambos temas. Yo antes de cerrar el primer bloque, Marta, me gustaría disculparme porque he hecho honor a una frase de Bismarck, que decía que no se deben conocer cómo se hacen las salchichas y tampoco las leyes. Muy bien, pues tocamos el tema de los datos, tocamos el tema de compartir, ¿eh? Ahora lo acababa de decir Rousser, ¿no? O sea, necesitamos unos profesionales que estén en red, que compartan, que sean interdisciplinares, etcétera. Eso es sumar, compartir. Y con los datos ocurre lo mismo, no es tanto tener muchos datos, sino ¿qué hago con los datos? ¿Cómo gestiono los datos? Vamos a tocar directamente el principio 9 de transparencia para saber si realmente estos datos ayudan a gestionar mejor, colaboran para gestionar mejor y son adecuados para que el paciente pueda tomar decisiones, para que el paciente tenga libertad de elección, ¿no? Entonces, en España ha habido algunas experiencias en la comunicación de resultados sanitarios en distintas comunidades autónomas y en las sociedades científico-médicas. Desde el IDIS nos preocupamos por el tema de los resultados de salud y, como todos ustedes conocen, hacemos desde hace años el informe RESA de resultados para la salud. Y yo os pregunto, Javier, Rousser, ¿por qué cuesta tanto
en nuestro país mostrar datos cuando el objetivo realmente es mejorar para todas las partes? ¿Qué es lo que pasa en estos términos de transparencia? Bueno, yo creo que hay varios problemas que están concatenados, pero por tratar de empezar un poco desde el principio, ¿no? Lo primero que tenemos que preguntarnos es cuáles son los objetivos que debe tener un sistema sanitario, ¿no? Porque si tenemos claros los objetivos, podemos evaluar su cumplimiento. Nosotros desde la Fundación IMAS somos muy partidarios de lo que se ha venido a denominar el cuádruple objetivo, que como tú bien sabes y Roser también, es primero mejorar la salud, que es para lo que está el sistema sanitario. El segundo gran objetivo es mejorar la experiencia del paciente, no solamente la experiencia subjetiva, sino también la objetiva de funcionalidad, etcétera, lo que han venido a ser los resultados facilitados por el paciente, los PROMs. En tercer lugar, la experiencia del profesional. Y en cuarto lugar, la eficiencia en el sentido de la óptima utilización de los recursos disponibles. Esos serían los 4 objetivos sobre los que medir. Pero el primero es mejorar la salud. ¿Cómo medimos la mejora de la salud? Bueno, tenemos que transformar, hay muchos datos, por ejemplo, el conjunto mínimo básico de datos que está en todo el Sistema Nacional de Salud proporciona una información muy importante. Deberíamos tener muchos más, pero lo primero que hay que hacer es transformar esos datos en información, porque el dato en sí mismo no sirve, si no lo transforman en una información que te permita tomar decisiones. Desde las sociedades científico-médicas, con la Fundación IMAS, hemos desarrollado una cosa que hemos llamado proyectos RECAL, recursos y calidad. Y perdona que os cuente una anécdota para conectarlo con el tema de la transparencia. En un proyecto que se llama Recalcar, con la Sociedad Española de Cardiología, un año se publicó en el Congreso Nacional y salió reflejado en todos los medios de comunicación, en prensa escrita, en la televisión, etcétera, las diferencias de mortalidad que había entre comunidades autónomas por infarto agudo del miocardio. Había diferencias de 40% entre unas comunidades y otras. Y fuimos llamados al Ministerio de Sanidad. Y el secretario general de Asistencia Sanitaria en ese momento nos dijo: pero hombre, ¿cómo habéis publicado esto? Y nosotros nos quedamos, me refiero al presidente de la Sociedad Española de Cardiología, que nos acompañaba, al presidente de la Fundación IMAS, y dijimos: hombre, vamos a ver, el problema no es el que tengamos esa información de diferencias, de desigualdades entre comunidades autónomas, sino que hay que actuar sobre ellos. Efectivamente. Roser. Este es un tema muy importante y hay bastante cinismo detrás de este concepto, ¿no? Creo que, en primer lugar, cuando se habla de desarrollar agencias de evaluación, ya sean a nivel de comunidad autónoma, a nivel del conjunto del Sistema Nacional de Salud, antes de hablar de estructuras, lo que es importante es si hay la voluntad efectiva de integrar la evaluación y los datos en la toma de decisiones. Si no hay la voluntad, hay un frustre muy importante en la inversión profesional y en sistemas de información. Y ello nos interpela a todos a incorporar estos datos en la toma de decisiones al propio sistema, a las organizaciones, a los profesionales e incluso a los ciudadanos. La información a veces incomoda porque te obliga a tomar decisiones. Yo creo que uno de los elementos que hace que no evolucione de la manera que querríamos todos es precisamente esta situación. Pero sin duda alguna el concepto de transparencia va ligado a la capacidad de inversión en sistemas de información y en expresar y definir objetivos concretos y medibles, como decía Javier, ¿no? Y la transparencia debe estar presente no solo en la asignación de los recursos, sino también en los resultados, tanto a nivel de sistema como a nivel de provisión, cartera de servicios efectiva, distribución de los recursos entre niveles asistenciales, distribución de los recursos dentro de un servicio o dentro de equipos profesionales.
Y hay un elemento muy importante de la transparencia, que los datos nos permitirían superar el debate demagógico sobre titularidades y centrarnos en aquello que tiene aportación de valor en el interés público desde el buen gobierno y la buena gestión, que no conoce de titularidades, sino que conoce de resultado, ¿no? Y evidentemente permitiría a los profesionales tomar decisiones con mucho más empoderamiento y a los propios ciudadanos. En Cataluña, desde el año 2012, se puso en marcha la publicación nominal de los resultados de todos los centros que trabajan para el Sistema Nacional de Salud, ya sean de gestión directa como concertados. Todos los centros de atención primaria, hospitales, sociosanitarios, salud mental, y están los resultados nominales, resultados de salud, de mortalidad, de infección nosocomial, de eficiencia, de satisfacción. Es una central de resultados muy, muy potente. Pero, ¿qué ocurre? Esto la gestiona, ¿no?, la Agencia de Calidad y Evaluación del propio Departamento de Salud, en el que el sector formábamos parte. En este momento ya no formamos parte del Consejo de Administración, se ha convertido en una agencia más institucional y departamental, ¿no? Pero el sector sí que ha integrado la central de resultados como instrumento de benchmarking y de comparación. Y, por ejemplo, nosotros como asociación empresarial hacemos mesas de benchmarking, no cogiendo los datos de la central de resultados, y hacer mesas con profesionales y por ámbitos para compartir buenas prácticas. Es una expresión de una apuesta por la transparencia del sector en indicadores nominales para mejorar. Pero este compromiso del sector no vemos que se acompañe en la toma de decisiones en el sistema de pago de la parte variable de los contratos. Es decir, no se ha integrado en la mejor eficiencia en la asignación de los recursos y de los contratos de la administración con los centros, o en la evaluación de las partes variables. No se ha incorporado aún. Pero aún es más, antes en el Parlamento los medios de comunicación decían que había una opacidad de resultados. Desde el 2012 están estos resultados. Nunca nos han pedido un debate de resultados en el Parlamento ningún partido político, ¿no? Y en cambio centramos el debate sobre las titularidades. Y ello es de una demagogia pues, muy importante, ¿no? Yo creo que tenemos muchos retos y que debe ser la presión del propio sector, de los profesionales y la ciudadanía la que exija esta transparencia, ¿no? Esta transparencia en el ámbito de la ciudadanía debe hacerse un relato un poco distinto. En el Sistema Nacional de Salud no hay una libre elección. En el ámbito privado sí, pero en el ámbito del Sistema Nacional de Salud no en todos los ámbitos hay una libre elección. En Cataluña damos los datos de mortalidad, de infección nosocomial, pero la gente debe ir al hospital de referencia que le toca, ¿no? Con lo cual debemos acompañar de manera muy cualitativa, ¿no?, la interpretación y el relato, porque estos resultados están abiertos a la ciudadanía. Es decir, la ciudadanía puede consultar estos datos en la central de resultados, ¿no? Yo creo que este tema de la capacidad de elección es importante, pero no existe de momento. Pero sí que debemos educar o trasladar a la ciudadanía de que es importante exigir una buena gestión de los recursos públicos y que sea la ciudadanía la que vaya con los resultados a la mano y nos ayude a superar estos debates demagógicos de las autoridades sanitarias. Sí, estoy muy de acuerdo con el planteamiento que hace Roser, y me parece que es muy interesante lo que ha comentado que hacen desde la Unión Catalana de Hospitales, de trabajar con los datos, con los profesionales, porque un mensaje que hay que dar es que la información sirve para mejorar la calidad. El hacerla transparente no es para culpabilizar a nadie, es para trabajar con los profesionales para mejorar la calidad asistencial, ver qué problemas existen para que tengan peores resultados que otros servicios y tratar de mejorar. La información en sí misma mejora. Pues después de la anécdota que os he contado del secretario general de Asistencia Sanitaria y la Sociedad Española de Cardiología, había comunidades autónomas que no habían puesto en marcha el código infarto
que eran las que tenían peores resultados, y en 2 años todas las comunidades autónomas tienen código de infarto. Es decir, esa información sirve para mejorar, como ha sido en las experiencias en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se transparentaron los resultados en bypass aortocoronario, se cerraron algunos programas que tenían malos resultados y en general todos los servicios mejoraron. Una cosa que hemos propuesto desde la Fundación, en colaboración con FACME, es decir, con las sociedades científico-médicas, es crear una agencia estatal que permitiera la comparación de resultados, tanto públicos como privados, de unas comunidades y de otras, que fuera homogénea. Y un aspecto importante de cogobernanza al que ha señalado Roussel es que fuera una agencia que tuviera un estatus independiente, como tiene el NICE, por ejemplo, en el Reino Unido, en donde participaran las administraciones públicas, pero también participaran las sociedades científico-médicas y probablemente la ciudadanía, en el control y la gobernanza de esa agencia, que no debería depender, que muchas veces dices, oye, las agencias, que yo creo que es una buena iniciativa, ¿no?, de Cataluña, de Madrid, hay alguna en Murcia también, en Castilla y León se está montando, están evaluándose en la medida que dependen de la administración de la comunidad autónoma respectiva, se están evaluando a sí mismos. Hombre, busquemos que el evaluador esté fuera, ¿no?, de lo que está evaluando, ¿no?, porque ahí hay un problema que puede haber una cierta falta de objetividad, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Qué dificultad esto de compartir. Yo creo que otra de las cuestiones que nos está dando la pandemia es la idea de sumar, ¿no?, y de colaborar y de compartir, porque parece que todo es positivo en ser transparente y generar datos, pero parece que hay una carga ideológica o politizada o de miedo a compartir o de miedo a que el otro sepa que hace que esto no se haga, ¿no? Ahí, sí, yo no sé ahí si es un poco, a lo mejor me parezco a Weber, ¿no?, en la ética protestante, ¿no?, pero es decir, muchas veces se enfoca en un sentido de culpabilidad, ¿no?, decir, sí, oiga, pues esta comunidad autónoma tiene peores datos que esta, o este servicio, o este hospital peor, no, oiga, están manifestando la posible existencia, porque incluso puede haber problemas de generación del dato, la posible existencia de algún problema de calidad asistencial. Esto no es un pecado, ¿eh? Esto es un indicador de que hay que estudiar el problema y tratar de mejorar. Eso ocurría siempre. Si no tuviéramos, claro, la sensación de culpabilidad, de pecado, ¿no? Marta, has pecado porque tienes una mortalidad más alta que Roussel. No. Usted parece que aquí hay un problema, vamos a investigar por qué se produce y vamos a tratar de mejorar. Eso están los principios básicos de la calidad y la excelencia en la gestión. Evidente. Es decir, cuando tenías una base de datos de quejas y reclamaciones, yo siempre decía que era oro molido para la mejora continua, porque gestionar la queja es gestionar el procedimiento y te permite siempre mejorar. Voy a dar paso, porque quiero cubrir todos los bloques y dar respuesta a todos ustedes que están conectados a responder, a poner encima de la mesa cuestiones que nos están planteando. Y dicen, para avanzar en la transparencia que aporta la publicación de resultados, ¿no creen que sería necesario que la transformación digital sea una realidad global? Totalmente de acuerdo, pero es decir, no es que sea necesario, o sea, potenciará todavía más lo que tenemos, pero en la actualidad tenemos datos que tenemos que ser capaces, y que somos, de hecho, somos capaces de analizar y que debían ser publicados y ser transparentes. La digitalización, sobre todo si se hace una digitalización al servicio de la transformación del Sistema Nacional de Salud, porque podemos digitalizar, Marta, y Roussel supongo que estará de acuerdo, como hemos hecho los nuevos edificios de hospitales, que muchas veces se han hecho nuevos edificios, pero no se han hecho nuevos hospitales. Con la digitalización nos puede pasar lo mismo. Podemos digitalizar para seguir haciendo lo mismo, cuando se trata de digitalizar para transformar el Sistema Nacional de Salud y que sirva a los principios del cuádruple objetivo que hemos comentado antes. ¿Algo que apuntar, Roussel?
Sí, totalmente de acuerdo. Es decir, tenemos sistemas de información interoperables y se ha avanzado muchísimo en este entorno. Y tenemos datos suficientes para hacer una apuesta por la transparencia. Es decir, muchos de los inconvenientes o muchas de las resistencias a hacer un buen uso de la transparencia para mejorar son de temas mucho más primarios y no tan tecnológicos, ¿no? Pero sin duda alguna la transformación digital debemos aprovechar cualquier aceleración del cambio a nivel de sistema, como decía Javier, porque la transformación digital y el Big Data, la atención 5G, los modelos de atención no presencial, la medicina de precisión, nos obligan a transformar las organizaciones y la práctica asistencial, pero nos permiten avanzar hacia una sanidad cada vez más preventiva, más predictiva, más personalizada, más de proximidad, más participativa, ¿no? Y ello es absolutamente compatible con el tema de una atención humanista, porque aquello que la tecnología, el Big Data nos aporte para mejorar el diagnóstico, para acelerar este diagnóstico, acelerar cualquier enfoque, ello permite aquello de valor que tienen los profesionales, que es la parte humana, pues la permite poner mucho más en valor, ¿no? Es decir, creo que el reto o las resistencias a la transparencia no se van a solucionar solo con un tema de transformación digital, pero sí que la transformación digital es un elemento disruptivo y una gran oportunidad para mejorar el sistema de salud. Sin duda, yo creo que además no es una opción a nivel general y desde la Fundación IDIS estamos trabajando arduamente por hacer un sistema interoperable, dado que evidentemente la historia clínica es propiedad del paciente y debiéramos tratar, digo yo, al paciente desde que nace a que muere en una continuidad asistencial que permita ver la globalidad de su trayectoria, ¿verdad? Has dicho, Marta, un aspecto que es crucial y es que la historia digital de salud, que nosotros la llamamos así, debe ser propiedad del paciente. En la actualidad no lo es, como sabes. Es propiedad de las instituciones, del servicio de salud o del hospital correspondiente. En esa historia digital de salud, en donde se recogieran los aspectos más relevantes de los determinantes de salud, que no solamente es el sistema sanitario, como sabemos, pero también los episodios de contacto con el sistema sanitario, debería ser propiedad del paciente. Entonces también esto es un concepto, como señalaba Rousset, disruptivo y revolucionario, es decir, es pasar del poder de las organizaciones al poder de la ciudadanía. Bueno, Perdóname. Sí, perdona, Rousset. Sí, por favor. No, que absolutamente de acuerdo. Aquí el concepto ya decimos que la historia sanitaria y social es del paciente y tenemos lo que decimos la meva carpeta, mi carpeta, que es toda la información de acceso directo para el paciente. Pero aquí sí que hay algunas también resistencias de qué información se publica en esta carpeta de acceso directo al paciente o qué información no se publica, ¿no? Pero en este sentido la historia clínica debe ser de salud y social, con incluir todos los determinantes que afectan a la salud de la persona, ¿no? Y aquí también es un elemento importante la interoperabilidad con el sistema de servicios sociales. Pues nos quedan 5 minutos. Hay aquí una pregunta última que quería plantearos porque es bastante global, ¿no? Preguntan, ¿hay una falta de adaptación del sistema sanitario entonces a los retos actuales que lo alojan? Completa. Es decir, como os comentaba antes, desde mi punto de vista, hay problemas de diseño iniciales, por ejemplo, este tema de la relación del personal. Otro problema es la falta de personalidad de los centros hospitalarios, etcétera, que no, en la mayor parte del Sistema Nacional de Salud, no es el caso específico de Cataluña, pero en la mayor parte del sistema no tienen personalidad jurídica propia, son entes administrativos que dependen del servicio de salud correspondiente. Pero ha llegado el momento, es que han pasado 35 años desde la publicación de la Ley General de Sanidad. En esos 35 años ha habido una evolución tremenda del conocimiento científico-técnico,
de la tecnología, la digitalización que habéis puesto sobre la mesa, de la estructura de sociedad, una sociedad que es mucho más envejecida, pero que a su vez tiene mucha más información, que quiere conocer lo que se le está haciendo en relación con su salud. Entonces, todos estos cambios los tenemos que poner al servicio del ciudadano español de hoy y de plantearnos cuál es el sistema sanitario que el ciudadano de hoy, que me refiero en mi caso, a mí, a mis hijos y a mis nietos, ¿qué es lo que necesitan? Y no podemos seguir con un sistema que fue generado en los albores, al final del siglo XX, hace ya 35 años. Era otro contexto. Pero era un contexto incluso demográfico, Marta. Es decir, era una población muchísimo más joven, ahora es mucho más envejecida. El problema de la cronicidad no era tan relevante como ahora, no, ni el de la dependencia, ni la fragilidad, ni la digitalización, ni el conocimiento científico-médico. Y cuando yo hice la residencia, la mayor parte de las cirugías que se hacían en cirugía general eran las de úlcera de estómago. Ahora, la úlcera de estómago ha desaparecido, por poner un ejemplo. O el infarto era una desgracia donde pocas cosas podías hacer, y ahora tenemos la angioplastia, aparte del bypass aortocoronario. Es decir, ha habido cambios dramáticos. Entonces, bueno, tenemos que tener la sensatez todos, administraciones públicas, sociedades científico-médicas, ciudadanos, partidos políticos, etcétera, de poner todo eso junto y decir qué sistema sanitario necesita la población española, los ciudadanos españoles del siglo XXI. Desde luego. Roser, nos quedan 2 minutos, adelante. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que en conocimiento, excelencia clínica hemos evolucionado de manera muy importante, en tecnología, pero estamos en estructuras aún de seguridad social. Hay una Ley General de Sanidad desde el año 1986, pero muchas de las estructuras aún son de seguridad social, ¿no? Pero no solo nos requerimos una adecuación de los marcos normativos para dar respuesta a estos retos del sistema, pero sino también a un cambio de mentalidad y a un cambio de ser valientes en la toma de decisiones a todos los niveles. Desde el 1991 hubo el primer informe de Abril Martorell, y después de este informe han habido 20, 30, 40 informes de todos los colores. Todo está diagnosticado. Incluso hay medidas de todos los gustos, pero no se toman decisiones, ni incorporar criterios coste-efectividad en la cartera, ni de avanzar hacia un nuevo marco estatutario del profesional. Todo ello está escrito desde el año 1991 y hay muchos informes. Debemos pasar de la bibliografía documental a los cambios transformacionales, y no solo es culpa de los marcos normativos, es también culpa a veces de los corporativismos, o a veces pues de no ir con un objetivo único y con una cierta valentía y autoridad política y colectiva, ¿no? En todo caso, la COVID sí que nos da 2 elementos de esperanza. Ha acelerado muchos cambios de una manera natural, la teleasistencia, etcétera, etcétera, y además ha centrado el debate de la reforma del Sistema Nacional de Salud en primera línea del debate de reformas públicas y de los fondos europeos. Debemos aprovechar el momento y a ver si en este momento podemos pasar de la bibliografía documental de las reformas a los cambios transformacionales. ¿No te parece, Roser, que para hacer ese paso tan importante que proponemos realmente, que propones y proponemos en el informe, no habría que hacer una cosa que decimos retóricamente y no hacemos, que es poner al paciente y al ciudadano en el centro del sistema? Yo creo que es la única fórmula para poner difícil no hacer los cambios y superar todas las resistencias a estos cambios. Sin duda, y que tenga voz, que se le escuche y que participe, ¿no? Cuántos retos, qué honor ha sido compartir con vosotros dos estos momentos. Hemos sacado muchísimas ideas, espero que todos ustedes que nos han acompañado pues también hayan pasado este gran rato agradable de diálogos que hemos tenido el gusto de compartir.
Queda mucho por delante por hacer, ¿no? Desde el año 86 habían pasado muchas cosas, el escenario ha cambiado, los actores han cambiado, nos hemos llenado de especialización, de digitalización y de otras propuestas de valor que hacen que el contexto sea otro. Como decíamos antes, todo esto pasa por una transformación cultural, una transformación de mentalidad y, por supuesto, abrir la mente, compartir, sumar y quitarnos esos miedos de que esto es mío y para mí queda, ¿no? Queda mucho por delante y no es tarea fácil, porque la transformación cultural tarda tiempo, pero yo creo que entre todos vamos a consolidar una voz, una participación y seguiremos sumando, porque seguiremos defendiendo la sanidad que todos queremos, la que vosotros queréis. Muchísimas gracias. Un placer. Un placer, gracias.